Vamos a determinar la nomenclatura tradicional para este compuesto ternario. Es un compuesto ternario porque en sí tiene tres elementos químicos diferentes. La forma correcta es determinar su nombre a partir del análisis de sus cargas. Entonces, por lo general sabemos que el hidrógeno en estos compuestos trabaja con +1 y el oxígeno con -2. El compuesto químico que debemos analizar es el yodo para poder dar la nomenclatura, el nombre adecuado. Entonces yo hago la sumatoria total de las valencias. 2 por -2, -4. 1 por +1, +1. Recordamos que aquí siempre, cuando no hay ningún número, entendemos que está el número 1. Ahora, ¿qué número yo puedo poner aquí en el yodo para que la sumatoria total sea igual a 0? Entonces, si yo pongo aquí el número +3, +1 más 3, -4, me va a dar 0. Por lo tanto, el yodo está trabajando con una valencia +3 para este compuesto. Entonces, yo voy a ver en este caso que la nomenclatura tradicional se utiliza también la palabra ácido. Entonces, yo puedo utilizar B, C o D como opciones. Pero, asimismo, el número 3 dentro de la nomenclatura, de las reglas de nomenclatura, hace referencia a un prefijo en especial. Para el yodo, el número 3 significa o representa el prefijo os. Entonces, yo lo que voy a buscar es el compuesto que tenga el prefijo os. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Nomenclatura de este compuesto, que también es un compuesto ternario. Entonces, yo para formar este compuesto, yo tengo que identificar que está hecho a través de un hidróxido. Entonces, el hidróxido se forma a través del ion OH con una valencia negativa. Y sé que el elemento químico zinc es un metal de valencia fija. Y si utilizo la tabla de las valencias, voy a saber de que el zinc vale +2. Entonces, el zinc, cuando se combina con el hidróxido, formaría este hidróxido. Ahora lo que me pregunta es la nomenclatura Stoch. El zinc, al ser un metal de valencia fija, el zinc no utiliza la característica de los números romanos. Entonces, yo puedo tomar en cuenta esto cuando tengo metales de valencia fija y cuando tengo metales de valencia variable. Cuando analizo la nomenclatura Stoch, en la nomenclatura de valencias fijas, yo simplemente puedo utilizar el nombre del elemento químico. Entonces, yo puedo simplemente poner en este caso la palabra zinc. Ahora, si estuviese analizando elementos metálicos con valencia variable, como puede ser el cobre, puede ser en este caso el cobre +1 y puede ser +2, entonces yo puedo utilizar los prefijos para cuproso y para cúprico. Pero en este caso estoy utilizando un metal de valencia fija. Entonces, cuando utilizo metales de valencia fija, no hace falta que yo pueda utilizar los números romanos. Entonces, cuando es con números romanos es cuando tengo metales de valencia variable. Aquí sería en este caso números romanos del 1 y números romanos del 2. Pero como estoy analizando un metal de valencia fija, yo directamente puedo utilizar la nomenclatura que diga hidróxido simplemente de zinc. Entonces, las únicas opciones que pueden ser factibles analizar puede ser la A y la D. Ahora, yo veo que aquí utiliza el número 2 en romanos. Entonces, pero esto es un error. Esto solamente se utiliza cuando tengo metales de valencia variable. En metales de valencia fija, directamente se utiliza hidróxido de zinc nada más. Entonces, la respuesta correcta para este ejercicio es la D. En la nomenclatura sistemática, yo debo analizar el número o la cantidad de iones que está formando el compuesto. Por ejemplo, si analizo qué número está escondido aquí, se encuentra el número 1. Y si analizo el número que se encuentra escondido aquí, se encuentra escondido el 1. Cuando yo analizo la nomenclatura sistemática, yo debo saber los prefijos. Por ejemplo, cuando tengo 1, analizo con el prefijo mono. Cuando tengo 2, di. Cuando tengo 3, trin. 4, tetra, y así sucesivamente. Entonces, en este compuesto yo veo que aquí como subíndice se encuentra el número 1. Entonces, debo encontrar un compuesto que en la nomenclatura sistemática tome en cuenta el número 1, que vendría a ser la palabra mono. Entonces, el que dice mono, hidróxido de oro, en este caso me da la nomenclatura correcta. Aquí hay que tomar en cuenta también que en el oro también hay un 1, pero ya no se pone el prefijo mono, sino simplemente se dice de oro. El prefijo mono se hace referencia o se especifica en este ion, en el ion OH. Entonces la respuesta correcta es la D. Ahora vamos a la nomenclatura sistemática para este compuesto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es asimismo encontrar la valencia general. La valencia general se la puede utilizar utilizando los valores fijos que son para el hidrógeno +1 y el oxígeno -2. Entonces, la sumatoria +1 y acá sería -4. Y para el yodo en este caso, para poder tener como resultado final un 0, necesito un positivo. Este positivo en este caso tiene que valer 3. ¿Por qué? +1 más 3 más 4 -4, 0. Entonces, el elemento químico yodo está trabajando con la valencia +3. Este dato del yodo que está trabajando con +3 es vital para poder identificar correctamente la nomenclatura. Entonces aquí está analizando con un 5, podemos descartar. Aquí está utilizando el prefijo os. El prefijo os se utiliza en la nomenclatura tradicional. También puedo descartar. Entonces podría ser esta y podría ser esta. Ahora, cuando se utiliza nomenclatura tradicional, ahí utilizo la palabra ácido. Entonces, pero yo estoy analizando lo que es nomenclatura sistemática, entonces también puedo descartar. Y ahora voy a comprobar que aquí decía dioxoiodato. Entonces es lógico, ¿por qué? Porque hay 2, el prefijo di
hace referencia a 2. Dioxoiodato. Entonces, iodato 3. El yodo, ¿por qué 3? Porque está trabajando con la nomenclatura 3 de hidrógeno. ¿Por qué hidrógeno? Porque es el último elemento químico que se lo representa. Entonces, ¿cómo se lo lee? Se lo lee siempre de derecha hacia izquierda. Dioxoiodato 3 de hidrógeno. Esa es la nomenclatura sistemática para este compuesto. Seleccione qué tipo de nomenclatura pertenece al siguiente compuesto. Óxido de mercurio. Entonces es un óxido metálico. Y es un óxido metálico que es de valencia variable. ¿Por qué? Porque dentro de su nomenclatura se encuentra especificando que tiene la valencia 2. Entonces es variable el mercurio. Entonces si yo analizo el mercurio, sus valencias, el mercurio puede trabajar con +1 y con +2. Cuando analizo lo que es nomenclatura tradicional, yo puedo especificar los prefijos. Al menor siempre el prefijo oso y al mayor el prefijo ico. Entonces, pero aquí no estoy utilizando nada de oso ni nada de ico. Entonces, y asimismo yo puedo especificar la nomenclatura stock tomando en cuenta los números romanos. Entonces, números romanos 1 y 2, que hace referencia al +1 y al +2. En este caso, yo he identificado que al final de la nomenclatura tiene el número romano 2. Entonces, esto hace referencia a la nomenclatura stock. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la letra D. Cuando veo números romanos, en conclusión, es nomenclatura stock. Ahora me pide la fórmula del óxido de cadmio. Entonces, yo para poder formar un óxido, debo saber que los óxidos se forman a partir de un metal con valencia positiva y el oxígeno que tiene valencia negativa, carga negativa. Entonces, el metal en este caso es cadmio. El cadmio es un metal de valencia fija. Este metal de valencia fija trabaja con la valencia +2 y el oxígeno con la valencia -2. Entonces, yo ya tengo los iones y una vez que tengo los iones voy a intercambiar sus valencias. Acá vendría el 2 del oxígeno y acá vendría el 2 del cadmio. Y asimismo, yo puedo, si es que tengo números simplificables, números que sean múltiplos, yo puedo simplificar 1 y puedo simplificar 1. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? CDO. Ahora, cuando yo tengo el número 1, no es necesario ponerlo aquí. Se sobreentiende que tengo el número 1 aquí y el número 1 aquí. Entonces, este es el compuesto, esta es la fórmula del óxido de cadmio. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra A. El hidrógeno. El hidrógeno es un elemento químico muy importante porque interviene en la combinación de muchos compuestos binarios y ternarios. Entonces, el hidrógeno en los hidruros metálicos, tomamos en cuenta, nos pide la valencia. Entonces, el hidrógeno es un elemento químico que puede tener dos valencias. El hidrógeno puede trabajar con la valencia +1 y con la valencia -1. Ahora, ¿de qué va a depender? Va a depender de la naturaleza de los compuestos que vaya a formar. Si va a formar hidruros, que hace referencia al hidrógeno, y metálicos, entonces para los hidruros metálicos yo tomo en cuenta primeramente un metal y también toma en cuenta el hidrógeno. Ahora, los metales, por su naturaleza misma, estos siempre van a ser de carga positiva. Entonces, al hidrógeno, al estar en este tipo de compuestos, tiene que combinar con una carga negativa para que pueda formar. Entonces, al hidrógeno le toca ceder y trabajar con la valencia -1. Entonces, el hidrógeno, si hidruros metálicos, tiene una valencia, va a tener una valencia negativa, no puede ser positiva, porque el metal ya toma el carácter positivo. Entonces, la valencia del hidrógeno en hidruros metálicos es -1. Fórmula del dihidruro de calcio. Entonces, en el dihidruro de calcio debo tomar en cuenta que tengo yo un hidruro. Cuando analizo el hidruro, yo estoy tomando en cuenta que el hidrógeno trabaja con una valencia negativa y también me dice de calcio. El calcio es un metal. Entonces, tome en cuenta que para formar los hidruros, tome en cuenta el metal y el hidrógeno con valencia negativa. Ahora, el calcio es un metal de valencia fija que trabaja con +2 y el hidrógeno es un metal de valencia variable, pero en este caso va a trabajar con -1. Ahora, al momento de que vamos a combinar este compuesto, yo puedo tomar en cuenta que el calcio va a intercambiar acá su número 2 y el hidrógeno va a intercambiar hacia el calcio número 1. Pero el número 1 no se pone, se sobreentiende. Entonces, este sería el compuesto. Y si es que me voy a la nomenclatura sistemática, yo puedo leer de derecha hacia izquierda, puedo leer que tengo dihidruro de calcio, tengo 2 de hidrógeno del elemento, y también del elemento químico calcio. Entonces, dihidruro, tome en cuenta también la palabra, el prefijo di, que hace referencia a 2, y compruebo el dihidruro de calcio. Por lo tanto, la respuesta correcta para este compuesto sería la opción B.